Primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12. Capítulo 4, versículos del 9 al 12. Dice el apóstol Pablo: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para los que de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Nos leía Miguel hace unos momentos del extracto del artículo de Montgomery Boyce sobre lo que nos hace ser humanos, o cómo el ser humano es superior al resto de la creación. Y lo que nos hace ser diferentes es que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ningún otro animal, ningún otro ser del mundo, del universo tiene esto. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Pero qué significa estar hecho a imagen y semejanza de Dios? Entre otras cosas, lo que nos hace ser imagen y semejanza de Dios es la capacidad de trabajar. Imitamos a Dios trabajando. Es lo que también se denomina vocación. Y este es un tema fundamental para los cristianos. Es un tema importantísimo para nosotros como cristianos. La salvación consiste en restaurarnos a la imagen de Dios, que significa hacernos semejantes a Jesucristo. Y parte fundamental de esta imagen restaurada es el trabajo, la manera en la cual trabajamos. Cuando nos disponemos a estudiar la doctrina del trabajo a lo largo de la historia de la Iglesia, nos vamos a encontrar grandes alegrías y ayudas, fuentes de donde podemos aprender grandes cosas, muy buenas cosas, pero también en la historia nos vamos a encontrar grandes decepciones sobre esta doctrina del trabajo. En la clase de historia de la Iglesia estudiábamos como en el siglo IV, en la Iglesia cristiana entró el monasticismo, los ermitaños, los eremitas. Esto es la reclusión por parte de algunos cristianos a sitios desérticos, casi siempre, y a una vida austera, al extremo, con el fin de acercarse a Dios y vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Reclusión a un desierto, viviendo en austeridad extrema. Esto es huir de la vida pública para dedicarse a la meditación y a la santificación, supuestamente. Desde esos tiempos, desde el siglo IV, y durante más de 10 siglos hubo una distinción de valor intrínseco entre el trabajo religioso y el trabajo llamado secular. Había una diferencia de valor. Aquel que se dedicaba al ministerio, como monje, como monja, como obispo, era moralmente superior y también superior a los ojos de Dios comparado al cristiano que se dedicaba a trabajar en el campo o como comerciante o como ama de casa que educaba a sus hijos. Había esta diferencia. Se hacía esta diferencia durante un milenio. Durante nada menos que 10 siglos hubo esta separación, estas dos clases de trabajos. Una diferencia, decían, entre lo santo y lo secular. Dos categorías diferentes de cristianos. Unos agradables a Dios, que cumplían perfectamente la voluntad de Dios, y otros que no es que fuesen desagradables a los ojos de Dios, pero tampoco llegaban a agradarle. Simplemente Dios lo aceptaba, pero no es que le gustase especialmente. Y esta manera de pensar lo vemos en Eusebio. Eusebio es el primer historiador de la Iglesia. Escribió un útil libro sobre la historia del cristianismo desde sus inicios hasta su época, siglo IV. Eusebio nació en el año 263 y murió en el 339. Recordamos que durante su vida tuvo lugar el concilio de Nicea en el año 325 y también el emperador Constantino permitió oficialmente el cristianismo en el imperio en el año 313. Todo esto es durante la vida de Eusebio. Tengamos en cuenta que Eusebio no es una persona cualquiera. Es uno de los personajes más conocidos en la historia de la Iglesia y tuvo muchísima influencia en toda la historia. Escuchemos lo que Eusebio, lo que este historiador, este importante cristiano, nos dice sobre la manera de vivir el cristianismo. Esto es cómo se debe vivir el cristianismo. Tiene que ver con la misma esencia de las Escrituras, con la misma esencia de la voluntad de Dios. Dice Eusebio: dos maneras de vida fueron dadas por la ley de Cristo a su Iglesia. La primera está por encima de la naturaleza, por encima de una manera de vida normal. No admite matrimonio, ni concebimiento de hijos, ni la posesión de riquezas, sino que es totalmente
y permanentemente separada de la vida común acostumbrada de la humanidad. Se dedica solamente al servicio de Dios en la riqueza de su amor celestial. Aquellos que entran en esta manera de vida parece que han muerto a la vida de los mortales y que no cargan con nada terrenal sino con su cuerpo. Esta es la forma perfecta de la vida cristiana. Esta es la forma perfecta de la vida cristiana, nos dice Eusebio. La otra manera de vida que nos da Cristo es más humilde, más humana, y se les permite unirse en matrimonio y producir hijos, estar en el gobierno, dar órdenes a los soldados. Se les permite tener mente para la labranza, para los negocios y para otros intereses más seculares, así como para la religión. Es para ellos que hay tiempos de retiro y días santos para escuchar cosas sagradas. Una especie de piedad secundaria les es atribuida a esos cristianos. De esta manera todos los hombres tienen su parte en la venida de la salvación y pueden sacar provecho de la enseñanza del Evangelio. Eso es lo que nos dice Eusebio. Decía alguien sobre el tema de la creación, decía, no es que odie a los académicos cristianos que no crean que Génesis sea un relato histórico, no es que los odie, solo creo que son demonios que deberían ser azotados con varas en público. Eso es lo que nos dice un escritor. Y algo así nos debemos sentir nosotros cuando leemos esta clase de cosas en la historia de la Iglesia. Azotarlo con varas a Eusebio en la plaza pública hasta que se arrepienta de sus palabras. Algo así deberíamos actuar, porque sus palabras no tienen ningún fundamento bíblico. Y Eusebio no es el único que piensa de esta manera. Jerónimo de Estridón, el traductor de la Vulgata Latina, también un personaje de la historia de la Iglesia importantísimo, y fue él mismo eremita durante un tiempo, tenía opiniones aún más extremas, aún peores que Eusebio. Decía que un comerciante casi nunca agrada a Dios, desagrada a Dios, decía eso. Agustín de Hipona, aunque menos drástico, también cree en esta dicotomía, lo veíamos también en la historia de la Iglesia. El matrimonio, dice él, es bueno, pero permanecer virgen es superior. Y esto claramente se aplica a todas las áreas. Dedicarse a la agricultura, diría él, es bueno, pero ser monje es superior. Si fuéramos a citarle con más exactitud, diría Agustín que dedicarse a la agricultura es un mal necesario, pero que el bien está en dedicarse a ser monje o monja o obispo. Así que esta es la visión desde el siglo IV hasta la Reforma. Durante todos estos siglos hubo esta distinción entre lo sagrado y lo secular. Estas dos clases de cristianos, estas dos categorías de cristianos, entre lo que agrada a Dios y lo que Dios acepta o muchas veces ni siquiera acepta. Pero llegó la bendita Reforma protestante. Cuanto más estudiamos la Reforma, más nos maravilla la gracia de Dios hacia su pueblo. Desde un punto de vista humano, para mí no tiene explicación alguna cómo los reformadores han saltado de un mundo completamente católico romano, completamente fuera de la revelación bíblica, totalmente sumido en la superstición y en el sacramentalismo, a un entendimiento tan claro de la Biblia. Este cambio de cosmovisión es inexplicable en términos humanos. Nunca ha habido un cambio de mentalidad, un cambio de cosmovisión en la historia tan brusco como este. Cambió la visión sobre el mundo, sobre la Iglesia, sobre la Biblia, sobre los deberes de los hombres, sobre el trabajo, prácticamente de un año para otro. Un cambio de mentalidad tan grande suele llevar décadas o incluso siglos. Nuestro mundo secularista, por ejemplo, se lleva gestando desde Kant en el siglo XVI, XVII o incluso antes. Pero como muchísimas cosas, una doctrina bíblica del trabajo y la vocación fueron recuperadas por los reformadores, por Lutero en primer lugar y claramente por Calvino después también. Los reformadores derribaron ese muro entre las dos formas de vida, entre esa clase de vida superior que agrada a Dios y esa vida que no agrada a Dios, pero que la acepta como un mal necesario. Vamos a escuchar lo que Lutero tiene que decir. Lo que va a decir en el contexto católico romano del siglo XVI es herejía y es completamente profano. Dice Lutero, los trabajos de los monjes y sacerdotes, sin importar los santos y esforzados que sean, no difieren ni una pizca, ni un ápice a los ojos de Dios de los trabajos del labrador en el campo o de la mujer que hace las tareas domésticas. Todos los trabajos se miden delante de Dios por fe solamente. Los católicos habrían quemado a Lutero solamente por decir esto, y no es que no lo intentaran. Lo que dice es drástico, es una ruptura total con la teología del último milenio de la historia.
La idea es, lo que Lutero quiere transmitir es que yo predicando ahora mismo un sermón no estoy haciendo la voluntad de Dios más que o de una manera superior a cuando Krina prepara la cena. Las dos son dos maneras de agradar a Dios, iguales delante de Dios. Toda tarea es santa si se hace con fe. Todo trabajo es santo si se hace con fe. ¿Qué es lo que hace que agrade a Dios cuando estoy predicando? Lo que agrada a Dios es que esté en este púlpito, ¿es esto lo que me santifica? ¿O lo que agrada a Dios es que predique la palabra, que quiere decir que haga esto tal como Él requiere? El púlpito no santifica a nadie. Lo importante es cumplir la voluntad de Dios. La cumplo si predico su palabra, y cada uno de vosotros cumplís la voluntad de Dios, tanto como Boni en su labor de pastor, sin las tareas que hacéis, sin los trabajos que tenéis, ya sea que trabajéis fuera de casa o en casa, las hacéis con fe. Delante de Dios tiene el mismo valor. Pero esta visión que los reformadores recuperaron se ha perdido en no poco grado en el mundo evangélico de hoy en día. Esa distinción entre el trabajo santo del ministerio y el trabajo secular de segunda categoría ha vuelto. Claro está que los evangélicos no nos encerramos en conventos, igual que no tenemos imágenes, ¿verdad? Son cosas demasiado claras y no las hacemos. No consideramos ser pecaminoso ser médico, ni ingeniero, ni ser una madre ama de casa. Pero encontramos frases como dedicar la vida al Señor, que van ligadas a ser pastor o a ser misionero. Como protestantes debería resultarnos muy raro escuchar estas palabras. ¿Acaso ser ingeniero, acaso ser madre no es dedicar la vida al Señor? En el día de hoy, entre evangélicos, hay una gran diferencia entre la mujer que va a ayudar y evangelizar a los niños desfavorecidos de África y la mujer que está educando en paz a sus hijos, cuidando de la casa, siendo así ayuda a su marido. La que va a África, en el mundo evangélico, es una mujer espiritual, una mujer que sirve al Señor, una mujer que se sacrifica por los demás. La que ejerce de esposa y madre es una cristiana normal, pero ese cristiano normal no existe. Esta distinción es falsa, no tiene absolutamente nada de verdad. La que está en África sirviendo y evangelizando no es más espiritual que la que está en casa cuidando a sus hijos. ¿Por qué? Porque la labor en realidad es exactamente la misma. Las dos se sacrifican por otros, las dos sirven a otros, las dos evangelizan. A los ojos de Dios su labor es igual de importante, es igual de espiritual. Pero esa distinción existe en el mundo evangélico y es destructiva. Existe esta separación entre trabajo espiritual que agrada a Dios y el trabajo normal que Dios solamente acepta. Pero esta separación no existe. Todo trabajo, toda tarea es espiritual si se hace con fe. No pensemos ni por un momento que a algunos de nosotros Dios nos ha llamado a servirle a Él y a otros no nos ha llamado a servirle. Todos debemos servir a Dios, todos servir a Dios, todos, siempre. Todos debemos dar todo lo que tenemos para servir a Dios, y esto lo hacemos en nuestro trabajo, sea cual sea, dentro de los límites lícitos. Esta es la tesis, y una tesis hay que defenderla, que es lo que vamos a exponer en este sermón. Vamos a ver el valor del trabajo no sacado de la filosofía griega, no sacado del mundo en el que vivimos, sino de la Biblia misma, que es de donde tenemos que sacarlo. De donde también los reformadores, a través del Espíritu Santo, fueron iluminados para entender la voluntad de Dios. Vamos a ver en primer lugar los fundamentos que nos permiten interpretar las Escrituras, en especial Génesis. Después veremos 3 aspectos sobre el trabajo que sirven como el fundamento sobre toda la teología de la vocación del trabajo. Veremos cómo a través del trabajo estamos imitando a Dios, quien también trabaja. También veremos cómo Dios mismo instituye el trabajo para el hombre y en último lugar cómo el trabajo es mancillado por el pecado. Vamos a ver los fundamentos, en primer lugar, de una teología del trabajo. Lo que afecta a nuestra visión del trabajo. 2 cosas que no debemos perder de vista. Y estas cosas las encontraremos en los primeros capítulos de Génesis. Pero sabemos por lógica y por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que en el relato de la creación nada es al azar. Todo lo que ocurre en la creación, Dios no lo hace al azar.
Todo detalle que se cuenta es importante, y no solamente importante, sino también fundacional. Estos dos capítulos de Génesis, estos 3 capítulos de Génesis son descriptivos, en el sentido de que nos relata una historia, son históricos, nos relatan la historia de cómo Dios creó al mundo y todo lo que hay en él. Pero son también estos capítulos prescriptivos, lo que quiere decir que Dios nos enseña y nos da unos mandamientos implícitos en esta historia que cuenta. Dios al fin y al cabo crea a través de su palabra, y su palabra es en sí misma prescriptiva, la tenemos que cumplir. Eso es lo que descubrieron los fariseos cuando preguntaron al Señor sobre el divorcio. Vamos a abrir las Escrituras, y así lo vemos todos, en Mateo 19. Mateo 19. Estos versículos los hemos leído los domingos anteriores hablando sobre el divorcio. Mateo 19, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, Jesús, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto fue una bomba atómica para los fariseos. Ellos se regían por la ley que Dios les dio, además tergiversada muchas veces y en muchas ocasiones. Pero no pensaron en que lo que Dios demanda del hombre no está solamente en las leyes que se le dio al pueblo de Israel. Antes de ser israelita, estos fariseos eran humanos. Y hay unas cuantas cosas prescriptivas para todos los humanos, donde quiera que estemos y cualquiera que sea nuestra raza, son para todos. Y estas cosas las encontramos en los primeros capítulos de Génesis. Dios legisló a través de Moisés para una nación. Estábamos hablándolo antes con Valentín y con mi padre. Una nación, además, pecaminosa. En esta legislatura se permitía, por ejemplo, la poligamia y se permitía también el divorcio. La legislatura es la ley para una nación pecaminosa. Pero el estándar, nos dice el Señor, no es la poligamia ni tampoco es el divorcio. El diseño original, en un mundo no corrompido por el pecado, el diseño original es la monogamia permanente, ni poligamia ni divorcio. Ese es el diseño de Dios y es prescriptivo para nosotros, prescriptivo. Claro que de esto podemos también decir que debe existir el matrimonio, no parejas de hecho y de desecho. En segundo lugar, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre hombre y hombre, ni mujer. Y en tercer lugar, el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y varias mujeres, ni viceversa. Y en cuarto lugar, el matrimonio está hecho para que permanezca, no para deshacerlo a voluntad. Pero vemos como nuestro Señor Jesucristo saca de estos capítulos de Génesis unos mandamientos, unas cosas prescriptivas de la narrativa. Estos 3 capítulos son prescriptivos. Y Pablo nos enseña, sigue en la misma línea que nuestro Señor. Nos dice que el hombre fue hecho primero en la creación. Primero fue hecho el hombre y a través del hombre fue hecha la mujer. En 1 Corintios 11:8 dice Pablo: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Dios no creó al varón primero al azar, sino que lo hizo con un propósito teológico, con un propósito prescriptivo. De esta narración, de esta narrativa que encontramos en Génesis, sacamos unas aplicaciones para nuestras vidas. Y la aplicación es que en la Iglesia son hombres los que lideran y no mujeres. Es narrativa, pero a partir de ello sacamos unos principios, unos mandamientos, si los queremos llamar así. Y podemos ir aún más lejos. Génesis 3, nos dice Pablo, donde se relata la caída del hombre, también tiene un elemento prescriptivo. La caída tiene un elemento prescriptivo. En 1 de Timoteo 2, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que incluso en el orden de la caída, no solamente en el orden de la creación,
es importante. Porque la mujer fue engañada, entonces X. Porque el hombre fue creado primero, entonces Y. Porque Dios los creó varón y hembra, entonces Z. Sacamos conclusiones, sacamos principios regulativos para nuestra vida a partir de los primeros capítulos de Génesis. Así que las obras de Dios en estos capítulos de Génesis son para que las cumplamos. Nos dicen qué hacer, nos dicen cómo actuar. Así que vamos a ver a continuación 3 cosas que tenemos en los primeros 3 capítulos de Génesis relacionadas con el trabajo, que son descriptivas en primer lugar, nos cuentan algo, pero también son prescriptivas, es decir, regulan nuestra vida. La primera cosa tiene que ver con el carácter mismo de Dios. Se nos dice algo sobre Dios. ¿Qué es lo que hace al ser humano especial sobre el resto de la creación? Que somos imagen de Dios. Este es el privilegio que Dios nos ha dado. Ser imagen de Dios significa, en parte, imitar a Dios. Somos llamados a hacer lo que Dios hace, a ser santos como Dios es santo, a hacer justicia como Dios hace justicia, a amar como Dios ama. Esto es ser imagen de Dios, imitarlo. Pero no podemos pasar por alto otra de las cosas que hacemos como imitación de Dios. Y esta cosa es trabajar. Trabajando, imitamos a Dios. Esta es otra de las cosas descriptivas, prescriptivas de sus capítulos de Génesis. El día de reposo. Dios descansa de sus obras. En Génesis 2, versículo 1 leemos: Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si aquí se presentara un ejército de teólogos católicos que digan que estar recluido en un convento meditando es superior espiritualmente a trabajar en una empresa como informático, podemos señalar con el dedo a un ejército de católicos, de teólogos católicos mentirosos, porque no dicen la verdad. Ya sea que estés trabajando limpiando, o en una oficina, o de peluquera, o estudiando, o haciendo reformas, vendiendo seguros, o cuidando a tus hijos, estás imitando a Dios. Estás haciendo la voluntad de Dios. Trabajando, imitamos a Dios. Dios trabaja. Si Dios trabaja, ¿cómo puede ser que nuestro trabajo no sea sagrado, sino secular y fuera de la vista de Dios, o sin importancia para Dios? En Juan 5, 16 al 18, el Señor Jesucristo refuerza este hecho. Nos dice el apóstol Juan: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y podemos aprender algo útil de estos versículos. Lo primero es que Dios trabaja. Dios trabaja. Lo segundo es que tal como Cristo dice que trabaja imitando al Padre, se está haciendo igual a Dios, porque claramente Jesucristo es Dios. Y lo tercero es que aunque hay una dimensión en el significado de trabajar que te hace igual a Dios, hay otra manera de trabajar que te hace imitar a Dios. Cristo se está haciendo igual a Dios. Nosotros, trabajando, no nos hacemos iguales a Dios, pero estamos imitando a Dios. Por tanto, trabajando lícitamente y en fe, haciendo las cosas como para Dios, estamos reflejando la imagen de Dios. Todo trabajo lícito, hecho en fe, es sagrado. Todo trabajo. Nuestro segundo punto también lo sacamos de Génesis 2, en el versículo 7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sigue en el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén no para que meditase, no para que estuviese recluido, sino para que lo labrara y guardase. Así que Dios crea al hombre puro,
santo, sin mancha, y dice que su creación es muy buena, buena en gran manera. Un hombre espiritual es Adán, que se comunica con Dios, que es perfectamente agradable en absolutamente todo a Dios. No hay ni una mancha en todo su carácter. ¿Y qué le dice Dios a este hombre perfecto que haga? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿Lo crea Dios para meditar todo el día? ¿Lo crea para estar sin comer durante semanas enteras y así poder ser más espiritual? ¿O lo manda al desierto para que viva una vida austera? Y la respuesta es no. Dios crea al hombre para trabajar. ¿No sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Muchos cristianos tienen el problema ¿no? De cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para tu vida es que trabajes, en primer lugar. Pero esto nos dice mucho sobre la visión que tenemos que tener sobre el trabajo. Nos dice mucho sobre la teología del trabajo. Dios crea al hombre para que trabaje. Dios instituye el trabajo. El trabajo, por tanto, tiene origen divino. No es mundano, no es secundario y no es menos importante que cualquier otro trabajo. El trabajo tiene una importancia vital en la vida de la humanidad. Es fundamental. Y el trabajo es fundamental en la vida de la humanidad, no en primer lugar por la necesidad. No es un mal necesario. No debemos ver el trabajo como algo que hacemos solamente para ganar dinero. Trabajamos, en primer lugar, porque Dios nos ha llamado a esto. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El trabajo es algo bueno en sí mismo, porque fue creado por Dios mismo. El trabajo es una bendición para la humanidad. El que Adán trabajase en el Edén forma parte de ese bueno en gran manera que decíamos. Pero esta realidad ideal se rompió en 1000 pedazos en la caída. Eva fue engañada, Adán desobedeció y todo cambió. Adán, Eva y toda su descendencia ya no serían puros y sin mancha. El pecado los contaminó y nos contamina a nosotros. Estamos mancillados y somos corruptos. La voluntad de Dios ya no es nuestro placer. Por inercia preferimos el pecado, la desobediencia, la rebelión. Nuestro gozo está en desobedecer. Nuestro Dios ya no es el Dios creador. La imagen de Dios está distorsionada en nosotros. El hombre desobedeció y hay un castigo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 3 esta vez. Ya hemos visto 2 pasajes de Génesis 2. Vamos a ver ahora en Génesis 3. Génesis 3, versículo 12. Dicen las Escrituras, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol, y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Incluso de este orden de la maldición de Dios podemos ver una cosa. En este orden en el que Dios llama al hombre, a la mujer, a la serpiente, podemos ver una cosa. ¿Quién es el responsable de la caída? No es Eva engañada, sino que es Adán. Por eso Dios le llama primero a él. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La maldición de Dios afecta a la mujer en lo que es su vocación por defecto, la de ser madre y ayuda idónea para su esposo. El parto ahora se convierte en un gran dolor
y miles y cientos de miles de mujeres han muerto dando a luz. Es la paga del pecado. La relación de compañerismo como ayuda idónea del hombre es también destrozada. Ella, la maldición, dice que ella intentará ejercer dominio sobre el hombre y el hombre la someterá con tiranía. Y esto lo estamos viendo a través de toda la historia. Y la maldición afecta al hombre en su vocación. Trabajar la tierra. Dios maldice la tierra por culpa de Adán. Fijémonos que no la maldice por Eva. Toda la tierra está en decadencia por el pecado de Adán. El trabajo se convierte así no en una actividad placentera, llena de fruto del cual alegrarse, sino que el trabajo está ligado al dolor, a la decepción y al sufrimiento. El agricultor planta minuciosamente, trabaja arduamente, se esfuerza de la mañana a la noche, y viene una helada, y toda la cosecha está desperdiciada, o una plaga acaba con ella. El estudiante estudia para el examen, sacrifica su tiempo libre para sacar buena nota, pero llega al examen y se queda en blanco. Eso, por cierto, a mí nunca me ha pasado y es bastante raro, así que si en vuestros casos vuestros hijos os dicen que les ha pasado esto, al 90% no los creáis, pero puede llegar a pasar. Otro ejemplo, el vendedor de coches vende más que todos sus compañeros, haciendo un trabajo excelente, fruto de mucho esfuerzo, y cuando se espera un ascenso, ascienden a su compañero medio lelo porque es primo hermano del jefe. Todo esto son dolores del trabajo. Esas cosas no pasarían en un mundo perfecto sin maldición, pero el mundo está maldito. Nuestros trabajos están malditos. Encontraremos injusticia, encontraremos personas inaguantables, normas que nos perjudican, toda clase de situaciones indeseadas, sin sentidos en cualquier nivel en el que nos movamos. Todo esto lo encontraremos en el trabajo. Estas son las consecuencias del pecado. Estas son las consecuencias de la maldición de Dios. Ahora bien, tengamos en cuenta una cosa. Lo que cambia es la calidad del trabajo. El trabajo se hace muchísimo más difícil. Se hace frustrante muchas veces. Pero lo que no cambia en ningún momento es la tarea del hombre de trabajar. El trabajo no se convierte por esta maldición en algo inferior, ni cambia en sí mismo. El trabajo sigue siendo la voluntad de Dios para el hombre. ¿Se hace más difícil? Sí. ¿Se hace frustrante? Sí. Doloroso muchas veces, pero es la voluntad de Dios que trabajemos. La caída no afecta a nuestra responsabilidad de trabajar. Es que estos son los fundamentos de una teología del trabajo y de la vocación. Dios trabaja, por tanto nosotros imitamos a Dios cuando trabajamos. Es decir, cumplimos su voluntad y Él encuentra su placer en nosotros cuando trabajamos con fe como para Él. El trabajo no pertenece a una categoría espiritual inferior porque Dios mismo, quien es perfectamente santo, trabaja. Cristo, de hecho, trabajó, no solamente en su ministerio, sino que los primeros 30 años de su vida fue carpintero. Cristo trabajó. El Espíritu Santo trabaja. El trabajo no es una maldición, no es un castigo, sino que es el diseño de Dios para el hombre. La maldición está en la dificultad del trabajo y en nuestra propia naturaleza pecaminosa. El trabajo se hace difícil en sí mismo y se hace más difícil porque estamos inclinados al mal, a desobedecer a Dios. Así que muchas veces huimos y estamos tentados a huir del trabajo. Pero pensemos, ¿ves tu trabajo como la voluntad de Dios para tu vida? ¿Ves tu trabajo como la voluntad de Dios para tu vida? Sabes que Dios quiere que trabajes de manera excelente y que te juzgará en función de cómo has trabajado. ¿Trabajas, estudias, educas a tus hijos como si lo hicieras para el Señor? Porque lo haces para el Señor. Tu jefe, siempre en último lugar, es Dios. El que te pone la nota en último lugar es Dios, no tu profesor, porque no sabe cuánto has estudiado. Te la pone Dios. Al que vas a rendir cuentas en último lugar es a Dios por cómo crías a tus hijos, no es a tu marido en último lugar. No el mundo, no la familia, no la iglesia. Es a Dios a quien rendiremos cuentas por cómo hemos hecho nuestro trabajo, porque todo trabajo es valioso delante de Dios y es sagrado. Vamos a terminar en oración.